de Infraestructura, invito al señor Álvaro Galí, que es constructor del proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná. Ahí va. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quería agradecer a Andy la posibilidad que me dio de exponerle a ustedes algo fuera de la comunidad colombiana, parte de nuestra América, que es el desarrollo de la hidrovía Paraguay-Paraná, que podemos considerarlo como un éxito en los últimos 15, 20 años, y que es el mismo desafío con el cual Colombia se presenta ante el mayor río que cruza el país de norte a sur, que es el Magdalena. Lo que yo voy a tratar de contarles un poco forma parte de la experiencia personal, comenzando navegando los ríos, en otra época trabajando en los puertos y finalmente llegando a esta etapa tratando de trabajar de consultor y transmitir las experiencias positivas que no son totalmente transferibles, pero que ustedes mismos serán los que podrán sacar lo bueno para usarlo y lo malo para descartarlo. En base a nuestra experiencia, yo lo que quiero transmitirle es mostrarle a los empresarios agrícolas, pecuarios y agroindustriales de Colombia la importancia que tiene en desarrollar una vía navegable. El desarrollo de la hidrovía Paraguay-Paraná cambió la fisonomía de lo que se llama la Cuenca del Plata, que son los territorios que forman parte del Uruguay, parte de la Argentina, Paraguay y Bolivia. Son 5 países que compartimos una red de varios ríos, fundamentalmente los 2 más grandes, que son el Paraguay y el Paraná. Nosotros creemos que en la etapa en la cual se encuentra el río Magdalena, que han comenzado los trabajos de mantenimiento para hacerlo navegable, por lo menos en la parte que va desde la costa hasta Barranca Bermeja. Una hidrovía debe ser sostenible en el tiempo y lo que tienen que lograr los productores, que son el motor de toda la economía del país, es que los costos logísticos sean menores a los actuales. Pero que, como lo que he escuchado en el correr del día, creo que Colombia se encuentra en comenzar esa etapa. La experiencia que yo les he contado pasa por haber conocido otras hidrovías de otra parte del mundo, donde también han desarrollado unos y otros diferentes soluciones. Pero creo que la solución que tomaron los empresarios y productores agropecuarios, fundamentalmente de Paraguay, de Bolivia, parte de Argentina y las explotaciones mineras del sur de Brasil, en Mato Grosso do Sul, ha desarrollado una hidrovía que hoy por hoy es prácticamente la tercera en el mundo, a pesar de que se conozca poco de ella. El proceso de la evolución sin precedentes de esta hidrovía, que yo lo viví personalmente, porque transcurrió entre el año 1988 y el 2010, hizo que pasaran de casi 700.000 toneladas movidas entre 1988 a casi 17 millones de toneladas actualmente. ¿Qué es lo que hace la hidrovía?
La hidrovía transporta toda la producción, el 90% de la producción de granos de Paraguay, que ronda los 10 millones de toneladas. 6 o 7 millones de toneladas de mineral de hierro a 3.000 kilómetros de la costa. Llegan por el río Paraguay primero, después en el Paraná, y terminan transfiriéndose a barcos de ultramar en los puertos de Uruguay y de Argentina fundamentalmente. Pero volvemos y pensamos qué es y cómo funciona la hidrovía. Las preguntas que nos hacemos son ¿quién o quiénes la desarrollaron? Estamos en América, somos todos iguales, tenemos la misma raíz, los mismos defectos, las mismas virtudes. ¿Cómo se construyó la hidrovía? Fue un camino difícil. ¿Cómo se administra la hidrovía? Recuerden que yo les estoy hablando de una hidrovía que son 5 países, que se tienen que poner 5 gobiernos de acuerdo, 5 parlamentos de acuerdo, y ustedes tienen la gran ventaja del que Magdalena es solo colombiano. ¿Cómo opera el sistema de carga y descarga? Que es muy importante porque no es solamente el transporte el costo fundamental de esto, es también la carga y la descarga. La carga de importación y la carga de exportación. Y saber cuál ha sido el beneficio en términos de menores costos de fletes por tonelada en la hidrovía. El proyecto de la hidrovía es un proyecto de hace muchos años, cuando se fundó un acuerdo regional que se llama el Acuerdo de la Cuenca del Plata. Este proyecto creó un acuerdo de transporte fluvial por la hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná, conteniendo a los 5 países, creando normas que igualen el tipo de embarcaciones y las diferentes normas de navegación y de procesos de transporte. No todo ha sido un camino de rosas en esto. Lo que les acabo de decir ha sido complicado. La hidrovía tiene un comité por 5 representantes de los gobiernos. Imagínense ustedes que a veces cuesta ponerse de acuerdo 5 regiones en un solo país, lo que ha sido esto. Pero este complicado ajedrez no lo tienen ustedes y eso es el mensaje que yo personalmente les doy. No hay que darle la espalda al Magdalena, hay que desarrollar el Magdalena porque nosotros vimos que en nuestras regiones el desarrollo vino de la mano del desarrollo del transporte fluvial. Esto es un poco lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná, que termina en el puerto de Nueva Palmira, en Uruguay. Abarca todo el Paraná, prácticamente con costa argentina hacia ambos lados, ingresa al Paraguay y se termina saliendo de Paraguay hacia el norte, hacia la ciudad de Corumbá, y de ahí un canal que comunica a Bolivia con la única salida que tiene Bolivia al mar, que en este caso es al río, a través del cual después de casi 3.000 kilómetros llega al Río de la Plata. Y en esos 3.000 kilómetros Bolivia exporta granos y Brasil, un poquito más al sur, exporta mineral de hierro. La hidrovía tiene 3.442 kilómetros. Comprende los ríos que ya les dije, Paraná y Paraná. Comienza en Puerto Cáceres, un poco al norte de Corumbá, que es una zona que todavía no se ha desarrollado, y termina en Nueva Palmira, en Uruguay. Y hay un pequeño canal que es el Tamengo, que permite unir una laguna que tiene Bolivia, donde tiene varias terminales, donde recibe combustible desde el sur, combustible refinado, 3.000 y tantos kilómetros para toda la zona de Santa Cruz de la Sierra. Y baja gas también, gas licuado de petróleo para Paraguay. Y baja granos que también salen por la hidrovía.
De todo esto, Brasil tiene 890 kilómetros, Bolivia y Brasil comparten apenas 48 kilómetros, Brasil y Paraguay 332, Paraguay tiene 556 kilómetros, Paraguay y Argentina comparten 376 kilómetros, Argentina es el mayor tramo, son 1.240 kilómetros y el mejor, el más navegable porque es el río Paraná, que es uno de los más grandes de América con profundidades que sobrepasan los 10 y 12 metros. Y termina en el puerto de Nueva Palmira, en Uruguay, completando los 3.400 kilómetros que les hablaba. ¿Quiénes fueron los actores que llevaron adelante este casi milagroso crecimiento en tan poco tiempo? Porque si hablamos de los tan pocos años en nuestra América, esto es casi milagroso lo que se ha hecho. Bueno, yo puedo decirle que esto ha sido fundamentalmente desarrollado por gente igual que ustedes, o sea, el sector privado. Por supuesto, con el apoyo del sector público, cuando las condiciones económicas lo hicieran posible, porque las crisis nos vienen a todos los gobiernos y no siempre los gobiernos podían ayudar. Por lo tanto, si hay algo en común, será la necesidad fundamental de la mancomunidad de intereses superiores públicos, privados, que hagan esto posible. Si falta alguno de estos dos elementos, con seguridad esto no va a funcionar. Aquí hay una comparación entre las dos hidrovías. Por supuesto que la hidrovía del Paraná es más larga, pero tienen algo en común. Son hidrovías diferentes a las hidrovías europeas. En Europa, en el río Rin, Danubio, hay una ciudad cada 50, 60 kilómetros, hay transporte entre ciudades, hay cargas en ciudades y es como un rosario que van cargando en varios lugares. En la hidrovía cargan o en Asunción o en Corumbá y bajan hasta el sur y no paran en ningún puerto. En el Magdalena casi que pasa lo mismo. Las cargas irían hasta Barranca Bermeja o algún puerto cercano de la zona, o Salgar si es que se puede desarrollar. Y de bajada, lo mismo. No hay lugares intermedios donde haya, es solamente una punta y la otra. Actualmente se ha desarrollado un plan maestro aquí en Colombia, que ustedes conocen mejor que yo, que no solamente trata el Magdalena, trata también otros ríos, pero es una etapa que yo desconozco y que creo que todavía es muy adelantado empezar a conversar. ¿Cómo fue el desarrollo de esta hidrovía? ¿Cómo se construyó? Físicamente realmente no hubo grandes obras. La construcción en sí fue meramente de acuerdos entre países y la buena voluntad de los gobiernos, empujada por los intereses privados que son el motor de la economía. Los industriales paraguayos, que son los mayores exportadores de grano de la zona, tienen acceso directo al gobierno y generalmente invierten y el gobierno los apoya en todo lo que se pueda. Del lado argentino, Argentina ha hecho grandes obras de señalización y balizamiento y de dragado en la parte norte que le corresponde hasta la ciudad de Corrientes. ¿Cómo se administra la hidrovía? La hidrovía la administra un acuerdo, un comité intergubernamental de la hidrovía en que están representados los 5 países. No es un órgano ejecutivo, es meramente representación de los países y les puedo decir que hubo veces que pasaron hasta 3 y 4 años sin reunirse. Por lo tanto, ese desarrollo que ustedes están viendo se lo debemos adjudicar en mayor medida a los privados, que han empujado y han empujado venciendo las dificultades que todas las burocracias estatales imponen y han terminado desarrollando lo que sería la tercera hidrovía del mundo. ¿Quién hace el mantenimiento? Bueno, el acuerdo de la hidrovía se paró
el mantenimiento. Cada país hace el mantenimiento que le corresponde. Cada país cobra el peaje que le corresponde y de esa forma no hay un fondo común donde se destinen a obras. ¿Quién paga el mantenimiento? El mantenimiento lo pagan las cargas. Lo pagan las cargas de bajada y de subida. Y la fijación de los peajes muchas veces es un tema de discusión, pero en general siempre se trata de buscar la solución porque unos se necesitan a los otros. ¿Qué embarcaciones operan la hidrovía? Los números que les voy a mostrar son realmente muy interesantes. La flota paraguaya es la flota más grande, es la tercera flota fluvial del mundo. Primero viene la del Mississippi, después viene la flota fluvial china, y la flota paraguaya es la tercera en el mundo con 3.445 barcazas y remolcadores. Y tienen una capacidad estática de carga de 4,5 millones de toneladas. La flota argentina es mucho más pequeña. Argentina realmente, sus cargas que no están incluidas en los 18 millones, sino que son bastante más grandes, son cargas que salen de Argentina a través de los puertos de Rosario y Santa Fe y vienen en ferrocarril o vienen en camiones desde La Pampa, Argentina. La flota hoy boliviana es una flota pequeña, la flota brasileña más pequeña todavía porque Brasil nunca priorizó esta hidrovía. Brasil siempre priorizó salir por puertos que sean brasileños. Y lo único que se está dando en este momento es la salida del mineral de hierro, pero no de granos, de la zona de Mato Grosso do Sul, que es la que incluye la Cuenca del Plata. Y la flota uruguaya es una flota mediana, pero que sumadas todas estamos hablando de 4.364 embarcaciones que totalizan 6 millones de toneladas, 6 millones y medio casi de toneladas estáticas. Esto es muy importante porque no hay en América Latina, y menos en América del Sur, una flota de este tamaño, ni de ultramar, ni fluvial. Y Colombia está destinada a crecer en proporción a lo que es el río Magdalena, porque si le ha dado resultado a la hidrovía Paraguay-Paraná y a nuestros países, que somos 5 países, que nos tenemos que poner de acuerdo, con más razón se tienen que poner de acuerdo ustedes. Esto ha hecho que, además del transporte, los países integrantes de la hidrovía han desarrollado en mayor o menor medida una capacidad de construcción naval que antes no existía. En los años 80 Paraguay apenas tenía un pequeño astillero y un dique flotante. Hoy tiene un astillero japonés que construye casi una barcaza cada 10 días. Tiene otro astillero antiguo paraguayo que también construye una barcaza cada 15 días. Y muchas instalaciones para atender todas estas flotas. Quiere decir que el desarrollo no vino solamente por la parte de navegación fluvial, sino que también vino en todo lo que está asociado a esto, como es la industria naval, además de otra cantidad muy importante que tiene que ver con el desarrollo humano en cuanto a la formación de personal. Como pueden ver, el Paraguay, y lo vuelvo a recalcar, es un país sin litoral oceánico. Depende del río para sacar lo que hoy saca, 90% de sus cargas de exportación y de importación. Es un caso similar al que yo escucho en cuanto a la necesidad de transporte de subida de las importaciones colombianas para los productores de alimentos y del futuro de las exportaciones que planea Colombia de transformarse en un país exportador agropecuario. Esto ha mantenido unidos a los operadores logísticos portuarios, a los transportistas fluviales, a los dueños de las cargas y al gobierno.
Esa fue la única fórmula que se encontró para poder desarrollar esto. Hace 15 días el Centro de Armadores Fluviales Paraguayos cumplió 75 años de existencia, lo cual marca cómo durante 75 años han logrado convivir y competir. Antes del comienzo de todo esto, cada cual cuidaba su chacrita. En las épocas que, gracias a los aumentos vertiginosos de la producción agropecuaria, o sea, de los commodities, se fue desarrollando más y ayudó a que creciera la hidrovía. Cada cual cuidaba su chacrita, como yo digo, o sea, el operador fluvial cobraba su flete, como alguien comentó hoy temprano. Uno cuidaba su flete, el otro cuidaba su cargue o descargue, y el otro cuidaba el transporte terrestre. ¿Qué terminaron haciendo los productores paraguayos? Empujados por muchas multinacionales que se instalaron en el acopio y exportación de granos. Terminaron juntándose, asociándose y haciendo posible bajar el costo de flete. Y eso es lo que determinó que hoy estén todos unidos de una forma u otra en los puertos fluviales, están asociados también los acopiadores o los productores, en las flotas. Muchas flotas son de propiedad de compañías internacionales, dueñas de esos puertos. Inclusive tienen también terminales compradas por esas mismas internacionales en Argentina y en Uruguay, como forma de cerrar todo el paquete y evitar mayores costos que no tienen a veces sentido. Eso creo que fue la clave fundamental por la cual esto se desarrolló y esto sigue funcionando. Antiguamente, cuando esto comenzó, sirvió para limpiar un poco toda esa competencia desleal en la cual yo cobro lo que tengo para cobrar y si te sirve bien y si no también. Eso fue desapareciendo con el tiempo, con esa estrategia empresarial. Existen algunas condiciones básicas para tener éxito en esto. La vía acuática navegable tiene que poder mantenerse así por lo menos parte del año. Con esto quiero decir que el río Magdalena, por lo menos hasta Barranca Bermeja, cumple con esta condición. Y además se han comenzado obras para mejorar lo que no está bien. Debe tener profundidades mínimas aceptables para embarcaciones de tamaño económicamente apropiado, porque no podemos hablar de embarcaciones que tengan menos de 1000 toneladas, porque no tiene sentido. Entonces, las embarcaciones que tienen que ser diseñadas para el Magdalena tienen que cumplir con esos requisitos, si no, no vamos a tener éxito. El gobierno debe aplicar beneficios fiscales que hagan interesantes las inversiones en flotas, puertos y mantenimiento del río. Muchos casos existen de que los puertos fluviales son zonas francas, exentos de todo tipo de impuestos, y los puertos de recepción y carga, puertos de ultramar también, lo cual beneficia enormemente y evita que estemos exportando impuestos, como alguien dijo el día de hoy. Por otro lado, deben disminuirse las restricciones creadas por el exceso de reglamentaciones y controles superpuestos. Esto es muy común en todos nuestros países. Todo el mundo quiere tener parte de su ganancia cuando pasa por tal departamento, cuando toca tal o cual cosa. Entonces, eso también lo han entendido y a pesar de que no es fácil mantenerlo, lo han reducido y se ha logrado parte de eso. Con esto queremos decir que a pesar de que no todo río es posible transformarlo en navegable, deben existir esfuerzos creativos
Los esfuerzos creativos son, desde mi punto de vista, en estudiar de adaptar la embarcación al río y no el río a la embarcación. Eso es un paradigma que los que navegamos en aguas muy someras, como en el norte del río Paraguay, ya se ha aprendido mucho de eso. Y creo que eso debe ser visto también aquí en Colombia. Y también existe otro paradigma que se habla en que el transporte fluvial es solamente rentable para grandes volúmenes y grandes distancias. Y les puedo decir que no siempre es cierto. No siempre es cierto porque hay determinado tipo de industria que en algunos de los países de la Cuenca del Plata, fundamentalmente en Uruguay, para la producción de cerca de 3 millones de pastas de celulosa, tienen que mover aproximadamente 9 millones de toneladas de eucaliptos. Las rutas uruguayas son más o menos como las colombianas, no son rutas que nos permitan navegar a doble vía ni nada por el estilo. Y el gobierno le dio muchas facilidades a los productores, siempre y cuando sacaran los camiones de las rutas y los llevaran al río. Eso es muy importante porque esa es una visión a largo plazo. Y la otra visión a largo plazo que han tenido los grandes productores, en este caso los productores forestales, es la de lograr una ecuación que sea entre el productor, el transportista hacia el puerto de carga, el cargador, o sea, el puerto cargador, el transportista fluvial y la otra punta en el lado atlántico, lograr una ecuación que es ganar-ganar. Y en esa ecuación, que le llamemos ganar-ganar, se hacen contratos a largo plazo que le permiten a un tercero tercerizar aquello que es la operación fluvial, mover las barcazas, tener sus tripulantes, tener sus empujadores, y en contratos a largo plazo, con todas las variaciones que debieran haber, se logran ingresar capitales interesantes que saben que en un plazo de 6, 7, 8 años hacen una recuperación de sus inversiones y, de alguna forma, sumado eso a los beneficios que le dé el gobierno, como por ejemplo bajar los costos del combustible, como por ejemplo exonerar a los astilleros que deberían instalarse en Colombia de todo tipo de impuestos, como existe también en aquella zona, todo eso ayuda a desarrollar. Pero todo eso es movido por los productores. No son algunos que se pusieron a hacer un astillero, no, los productores son los que tienen que mover esto juntándose, asociándose. Caso parecido es los contenedores. Paraguay es un país que tiene 6 millones de habitantes y todos los contenedores vienen por vía fluvial. ¿Y qué hicieron? Antiguamente, no tan antiguamente, allá por los años 90, iba prácticamente todo en camión desde Buenos Aires o de Montevideo. Las líneas internacionales, su destino final lo hacen en Asunción. Los contenedores de subida, de importación o de exportación, Paraguay hoy exporta más carne que Argentina y más carne que Uruguay. O sea que después de Brasil en América ha desarrollado mucho la ganadería. Y las líneas internacionales, llámese Maersk, llámese Hamburg Süd, llámese MSC, que también son las mismas líneas que vienen a Colombia, han puesto sus propias flotas, bajando costos, flotas fluviales, han puesto o han tenido arreglos con las terminales para que los costos sean razonables, las terminales marítimas. Lo mismo con las terminales fluviales, en las cuales participan como socios y además son operadores portuarios y además son agencias marítimas y además son agentes de carga. O sea que el achicar la ecuación termina dando buenos resultados. Ahora, si queremos decir, a mí que me lleven todo a Bogotá y yo pago allá, es muy difícil que se logre bajar costos. Lo mismo sucede con las exportaciones. O sea, yo creo que este es un desafío que lo tienen que hacer.
Yo acá hice un listado de cuál es la participación que yo creo que los privados tuvieron allá y que con seguridad la van a tener acá, que son lo que acabo de contarles. Son el motor de la economía, las grandes empresas han construido sus propias flotas, las empresas menores han hecho lo que les conté, que es el tema de asociarse para bajar costos, y el sector privado de la región ha invertido en los últimos años más de 2.000 millones de dólares, que es lo que ha llevado a bajar costos, a tener costos del área de Asunción y alrededores, que son 1.500 kilómetros, costos de flete, no de cargue o descargue, costos de flete que están del orden de las 25 a 30 toneladas en barcaza, lo cual es un costo muy razonable y a su vez el cargue y el descargue tampoco se pagan costos excesivos, sino que como todo forma parte de la misma ecuación, es todo lo mismo. Así se han vencido poco a poco las trabas existentes. Los gobiernos escuchan al sector privado, disminuyen las burocracias, el exceso de reglamentaciones y los controles sin sentido práctico. Es muy común en nuestra América cualquier cantidad de organizaciones que no se sabe ni para qué, que lo único que tienen que hacer es llenar una planilla, que lo único que tienen que hacer es alguna cosa. Todo eso se ha intentado y aunque no se ha logrado, el empuje de los privados ha hecho que esto camine. Yo creo que es imprescindible con el mayor respeto a los productores colombianos, ver, conocer, preguntar y adaptar lo que funciona bien, sobre todo en nuestra hidrovía, que somos americanos, porque compararlo con una hidrovía como la del Mississippi o la del Yangtze no tiene mucho sentido. Hay que tener mucha creatividad para salvar los escollos con el sector público. Hay que hacer posible la navegación adaptando en lo posible la barcaza al río. Y hay que involucrarse y ser partícipe de los cambios. Aquí tenemos algunos diseños de barcazas de poco calado, que muchas de estas tiene la fluvial colombiana, o sea que no es un invento, y este tipo de barcazas y este tipo de remolcadores que también existen en Colombia deberían ser pensados para poder hacer posible mayor parte del tiempo en la navegación, sobre todo con los efectos del Niño, que tenemos sequías, inundaciones y tal. Aquí tenemos una barcaza que transporta 4 millones de toneladas de madera en el Uruguay para una de las fábricas de celulosa, de una flota de 4. Y esto es un poco la visión de el río Paraná y Paraguay, mueve hasta 40.000 toneladas por convoy. Es un tamaño bastante diferente al del Magdalena, pero no deja de ser la misma tecnología. Los contenedores, cómo se transportan en barcazas, que también lo están haciendo en Colombia, pero el desarrollo que ha adquirido es impresionante. El gas que viene de Bolivia. Y por último les recuerdo que el caso paraguayo, que no tiene refinería de petróleo y que tiene 6 millones de habitantes, todo el combustible refinado va en barcazas. Nunca hemos tenido graves accidentes, nunca hemos tenido contaminaciones importantes y hoy, digamos que todo esto mueve 25 o 30.000 personas entre los 5 países. ¿Cuáles son las experiencias positivas que tenemos nosotros en aquella zona? La concesión de obras de infraestructura al sector privado, como el dragado y el balizamiento, ha sido muy positiva. El que mayor ha hecho esto es Argentina, un poco por necesidad, porque la primera parte del río Paraná es navegable por los grandes ríos y sale sus 70, 80 millones de toneladas, que no son de la hidrovía, pero que esto ha hecho que la misma empresa continúe llegando hoy casi hasta Asunción. Paraguay
Argentina, o sea, ha hecho el 80%. Paraguay y Brasil, Paraguay no ha hecho nada. Paraguay, ¿qué ha hecho? Ha solucionado los problemas puntuales. Cada vez que hay un problema, se soluciona ese problema para que pueda seguir navegando. Brasil no ha hecho nada porque el río Paraguay en el norte está muy encajonado y no necesita grandes obras. Y Uruguay, cuya salida al océano, al río de la Plata, mejor dicho, del río Uruguay es el canal Martín García, que comparte con Argentina, el 100% ha sido concesionado. El aumento de confianza de los productores y el consiguiente aumento de cargas año a año. Hasta hace unos años, parte de la producción paraguaya de soja, que es la mayor, salía vía camión hasta el puerto Paranaguá en Brasil. A medida que fue cambiando esto, eso desapareció. El crecimiento de la producción de los astilleros regionales se multiplicó por 50. Hoy, Paraguay y Argentina son los líderes en la construcción de barcazas. Bueno, hay muchas barcazas argentinas navegando el río Magdalena y remolcadores, que antes, sobre todo en Paraguay, no existían. La reducción de costos ha sido muy importante por aumento de muchas veces de la competencia y muchas veces de la complementación. El crecimiento de la flota regional, basta decir que la flota es la tercera del mundo. La mejora de los estándares de calidad. Las compañías internacionales, y hoy han hablado de todos temas que yo desconozco, pero que son muy importantes, que son fitosanitarios y tal, ha obligado a que la calidad de las embarcaciones sea de nivel internacional, porque si no, no exportan. Y la casi inexistencia de afectación al medio ambiente. Las experiencias negativas. Muchas veces se ha hecho dragado a cargo de los estados, ejecutado por los organismos estatales, que terminando siendo un fracaso. El exceso de la burocracia estatal, muchas veces en decisiones con las que siempre hay que lidiar. Las trabas a la libre navegación de los buques por exceso de regulaciones de las guardias costeras, cosa que ustedes no tienen, pero nosotros tenemos una guardia costera uruguaya, una guardia costera argentina, y una aduana uruguaya, y una aduana argentina, y una guardia costera paraguaya, y una aduana paraguaya, y así sucesivamente, cosa que ustedes no van a tener. Lo otro es que, a pesar de todo, no se han avanzado en la aplicación de todos los protocolos firmados por los países, pero aún así la flota creció. La falta del sector privado en la toma de decisiones como partícipe del comité intergubernamental hubiera sido muy bueno si se hubiera tenido en cuenta, porque generalmente en el comité intergubernamental van funcionarios estatales que no les duele el bolsillo. Y por último, la capacitación de personal embarcado ha obligado a modernizar y actualizar todos los procedimientos. Para concluir, yo me hago una pregunta, que es ¿qué es necesario, qué se necesita para crear una hidrovía exitosa? Primero, dragado y balizamiento. Ay, me comí esto. A ver si me lo arreglas. Ahí está. Dragado y balizamiento de la vía navegable donde es posible, cosa que ya se está haciendo. Involucramiento del sector privado, en especial APP para las obras y el mantenimiento del río, se está ejecutando. Involucramiento de los productores e importadores en el negocio de puertos y barcazas, como vía de reducción de costos. Y eliminar la burocracia estatal excesiva, que es factor común en toda América. Y siempre
más ingenio y menos voluntarismo. Muchas gracias.